Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en esta lección un análisis de la polarización en DC para el caso del transistor BJT en esta configuración, un NPN en modo emisor común. Sí, emisor común, bueno, es una de las configuraciones. En este caso, pues es la configuración más sencilla de este transistor. Sí, y más en el caso que vamos a ver la polarización en DC. Antes de comenzar vamos a definir algunos parámetros. Rápidamente vamos a nombrar lo que viene siendo las resistencias. Vamos a ponerle esta resistencia de colector y esta resistencia de base. Recordemos también pues que el transistor tiene tres terminales, ¿no? Que es colector, emisor y base. ¿Ok? Cabe señalar también que en esta configuración que le llamamos emisor común, pues tiene que ver con el hecho de que el emisor es común para el colector o la malla de colector emisor y la malla de entrada que es base emisor. Y bueno, ya que estamos hablando de las mallas, pues para esta configuración vamos a dividir el sistema con lo que viene siendo la malla de entrada, que está definida por esta flecha que indica el sentido de la corriente en color azul, y también vamos a definir la malla de salida, que la vamos a poner en esta dirección. ¿Okay? La malla de entrada pues obviamente está, como lo pueden ver ustedes, en la malla base emisor del transistor o en la región base emisor, y la de salida pues en la región colector emisor. Cabe señalar también que normalmente esta corriente de colector emisor se le va a conocer como corriente de colector. ¿Sí? Y la corriente de entrada pues la vamos a conocer como corriente de base. Entonces, vamos a empezar a definir algunos de los parámetros, o bueno, de los parámetros como más importantes, ¿no? Para empezar, los transistores vamos a tener un parámetro, digamos, común, que lo vamos a encontrar como la beta del transistor, ¿sí? Que también es conocida como la HFE, aunque realmente que beta y HFE son, se podría decir lo mismo. HFE nace por el concepto de los parámetros híbridos, en donde H pues es el nombre de estos parámetros, F tiene que ver con la polarización indirecta de forward y E pues la configuración de emisor común, ¿no? Ustedes van a encontrar normalmente esta ganancia, que es una ganancia en corriente para los BJTs, en las hojas de datos, pero yo les recomiendo que mejor traten de obtener el valor pues mediante un multímetro. Ustedes lo pueden obtener ahí, tienen una herramienta para poderlas medir. Normalmente una ganancia de un transistor pues tiende a estar entre los 50 a los 450 aproximadamente, un BJT convencional, ¿no? Existen otras configuraciones, pero ya serían tema de otra lección. ¿Sí? Entonces, bueno, entre las definiciones, entonces vamos a tener que la corriente de colector, ¿sí? Es igual a la corriente de base multiplicada por dicha ganancia. Yo la voy a escribir como beta, pero recuerden que pues, es lo mismo que HFE. También vamos a tener otra condición que aquí se observa de manera clara, que la corriente que circula a través del emisor, ¿sí? Aquí yo la dibujé continua porque la podemos aproximar a que la corriente del colector y la del emisor es la misma, pero en realidad es la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de base. Eh, Sabemos que la corriente de colector pues es mucho mayor que la corriente de base. ¿Por qué? Pues por esta ecuación, ¿no? Que estamos diciendo que la corriente de colector es igual a la corriente de base multiplicada por beta, y que beta es de 50 a 450 veces mayor. Perdón, de 50 a 450 veces. Entonces decimos que es mucho mayor. Por lo tanto, pues la corriente de colector la podemos aproximar a que sea igual a la corriente la corriente emisor sea igual a la corriente de colector, ¿sí? O lo podemos dejar en términos de la corriente de base, ¿sí? En donde la corriente emisor es igual a beta
que multiplica la corriente de colector más 1 multiplicado por IB, ¿sí? Que también lo podemos aproximar como beta veces IB, eliminando el valor de 1, ¿sí? Ya dependiendo del análisis y de la precisión que se requiera, lo pueden ustedes simplificar. Ok, entonces ya tenemos otro parámetro, pues también creo de los de definición, por así decirlo, va a ser el voltaje base emisor, que este voltaje base emisor, recordemos que para la configuración del diodo, así como lo estamos viendo, pues lo podemos redibujar del transistor, lo podemos redibujar como si fuese la unión de dos diodos, ¿ok? Entonces, la terminal base emisor, ¿sí? Está en función de estas dos nodos, ¿sí? En donde vemos que pues viene siendo como un diodo en directa, ¿ok? Por lo tanto, vamos a poner que el voltaje base emisor es igual a 0.7 volts, ¿ok? Suele variar, ¿no? Puede variar de 0.5 o 0.9, ¿no? Ya sabemos que el diodo es un sistema no lineal y no podemos limitarlo a un solo valor, ¿no? Si queremos precisión, pues tenemos que hacer el análisis de los parámetros de entrada. Ok, entonces ya teniendo estos parámetros, vamos a escribir las ecuaciones de nuestro sistema, ¿sí? De color azul voy a poner las ecuaciones de la malla de entrada. Vamos a tener voltaje de base, BBB, es igual a la corriente de base, IB, multiplicada por la resistencia de base, RB, más el voltaje base emisor. ¿Ok? Entonces, este viene siendo la ecuación de la entrada. ¿Cómo nos quedaría la ecuación de la salida? Igual, suma de voltajes. Vamos a tener BCC es igual a IC multiplicado por RC más la caída de tensión en voltaje colector emisor. ¿Ok? Normalmente vamos a expresar la malla de entrada, ¿sí? En términos de la corriente, porque usualmente vamos a determinar una corriente de entrada, o la pueden ustedes despejar para la resistencia, ¿no? En donde ustedes van a proponer una corriente de entrada y van a determinar el valor de la resistencia. Yo lo voy a dejar en términos de la corriente, entonces me va a quedar voltaje de base menos voltaje base emisor sobre RB. ¿Ok? El término de los parámetros de salida lo podemos dejar también en términos de la corriente, que es igual IC igual a BCC menos BCE sobre RC. ¿Ok? Un parámetro importante, o uno de los parámetros importantes del análisis de este tipo de configuración, pues es el de los parámetros de entrada y salida y cómo se verían, ¿no? Vamos a dibujar aquí rápidamente una curva de lo que vendría siendo la corriente de base contra el voltaje base emisor. Y vamos a poner aquí la corriente de colector contra el voltaje colector emisor. Para los parámetros de entrada, como ya habíamos hablado que se comporta como un diodo, pues lo vamos a ver algo así, ¿sí? Y a medida que nosotros modifiquemos el voltaje colector emisor, vamos a encontrar con que hay una pequeña afectación. No vamos a hablar mucho al respecto porque realmente no tiene mucho caso, pero podemos manipular un poco el comportamiento de esta curva, ¿sí? En función del voltaje colector emisor. Sin embargo, aquí el de interés pues es el de los parámetros de salida, porque si recordamos en la gráfica de acá de abajo a la izquierda, pues la corriente fluye en este sentido. Entonces aquí tenemos una configuración de un diodo en inversa, que es el que nos va a dar el comportamiento de la salida. Ya sabemos que el diodo en inversa pues tiene un comportamiento característico que va a tener la siguiente forma, ¿okay? Esta forma, ¿okay? Voy a dibujar entonces aquí de un color más tenue pues las gráficas que tendrían ahora sí las otras de salida, ¿sí? Que en este caso sí son interesantes, ¿no? Hablar un poquito al respecto, ¿sí? Para cada una de estas vamos a tener una IB, ¿sí? IB1, IB2, IB3, ¿sí?
y aquí le pongo puntos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a tener la capacidad de modular o modificar o incrementar la corriente del colector, que es la corriente de salida, en función a cuál corriente de base o corriente de entrada pues elija yo, ¿ok? Entonces esto es interesante porque nosotros vamos a poder tener un proceso de amplificación en la corriente, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero controlar algún motor o alguna etapa de LEDs de potencia o algún elemento que necesite una corriente mayor a la del sistema o la del sistema que estoy utilizando que sea capaz de suministrar, pues yo lo puedo hacer a través de este sistema, ¿ok? Entonces, de manera muy sencilla, ¿sí? Podemos nosotros proponer un ejemplo y vamos tratando de dejar las ecuaciones y que queden listas para resolver, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, un voltaje de base, ¿sí? Igual a 5 volts. Vamos a poner un voltaje de colector igual a 10 volts. Vamos a poner o vamos a suponer que necesitamos una corriente de 500 miliamperes. Esta corriente la necesitamos en el colector porque es la salida de nuestro sistema. Y pues nosotros tendríamos que proponer los valores de RB, ¿sí? RC y determinar los valores de IB y de BCE, ¿okay? Por último, en los casos particulares vamos a suponer que la beta de nuestro transistor es igual a 100, ¿ok? Voy a dejar este video hasta aquí. En el siguiente video veríamos cómo resolver este sencillo ejemplo.